Hasta hace poco podíamos ver con optimismo noticias como estas. Perú era un ejemplo de crecimiento económico. Estábamos creciendo a tasas altísimas. Llevábamos 2 décadas de crecimiento ininterrumpido y logramos algo que muy pocos otros países en la región habían logrado. Perú redujo su nivel de pobreza en 30 puntos porcentuales. Es decir, pasamos de tener a 6 de cada 10 peruanos por debajo de la línea de pobreza, lo que significa que 6 de cada 10 peruanos no podían con sus ingresos cubrir sus necesidades básicas de vivienda, de alimentación, de transporte, salud o educación, a tener a solo 2 de cada 10 peruanos por debajo de esta. Y estoy seguro que más de uno había escuchado con orgullo que éramos el milagro económico peruano. Yo como economista estaba muy entusiasmada con una situación como esta. Me ilusionaba la idea de ver a Perú pasar de ser un país con altas tasas de pobreza a ser un país desarrollado, a ser parte de la OCDE y a comenzar a resolver problemas de primer mundo. Y la verdad es que me encantaría estar acá hoy día a hablarles de esos desafíos. Desafíos de educación inclusiva, de innovación, de cómo podemos usar nuestros recursos para generar energía limpia. Pero hoy no vengo para eso. Hoy vengo a contarles noticias muy distintas a las que sonaban en esa época. Hoy vengo a contarles que el crecimiento a pasos agigantados que nos caracterizaba ya no son parte de nuestra realidad. Y con mucha pena, vengo a contarles que los avances sociales que conseguimos en la última década de crecimiento económico desaparecieron en el transcurso de un año con la llegada de la pandemia. Y que probablemente todo lo que creíamos saber sobre pobreza en el Perú esté equivocado. ¿Por qué les digo que lo que creíamos saber sobre pobreza está equivocado? Para hacerlo gráfico, hagamos un ejercicio, todos juntos. Quisiera que se tomen un momento para imaginar en su cabeza, poner en su cabeza una imagen cuando yo les digo pobreza en el Perú. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Ya la tienen? Estoy segura que todos tenemos una imagen muy distinta en la cabeza, pero quizás todas estas imágenes tengan algo en común. Quizás se hayan imaginado un pueblito en la sierra, en un entorno rural. Quizás pensaron en un adulto mayor, quechohablante. Quizás se imaginaron a alguien trabajando en sus tierras o con su ganado. ¿Es esto cierto? ¿Se parece esto a lo que se habían imaginado? Si bien esta sigue siendo una de las formas más extremas de pobreza que todavía tenemos en el Perú, esta ya no es la forma más común de pobreza en el Perú. En realidad, si quisiéramos tener una imagen actualizada de cómo se ve la pobreza hoy en día, esta ya no estaría en un pueblito de la selva como Lares en Cusco, sino que estaría en una ciudad. Y no cualquier ciudad. Estaría en Lima, probablemente a pocos minutos de sus casas, en el distrito de San Juan del Lurigancho. Además, si quisiéramos ponerle una cara a la pobreza hoy en día, esta ya no sería la cara de un adulto, sino que sería la cara de un niño. Porque hoy en el Perú casi la mitad de los niños son pobres. Y en realidad no sería la cara de un niño, sino que sería la cara de una niña. Y ella tendría rasgos indígenas y afrodescendientes, porque la incidencia de la pobreza es más alta entre las mujeres y las minorías étnicas. Con la pandemia, todas las personas que logramos sacar de la pobreza en los últimos 10 años regresaron a ser pobres en el transcurso de un año. En un año perdimos todo el avance que habíamos logrado en una década. Y aún no nos hemos recuperado de esto. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué fuimos tan vulnerables al COVID? ¿Por qué retrocedimos una década entera? Una de las principales razones por las que fuimos muy vulnerables ante la pandemia es porque los logros sociales que fuimos obteniendo durante la época de crecimiento económico fueron demasiado frágiles. Crecer nos permitió sacar a muchos peruanos de la pobreza, sí, pero no nos permitió reducir su vulnerabilidad. ¿Y qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es este tramo entre la pobreza y la clase media, compuesto por personas cuyos ingresos son suficientes para cubrir sus necesidades más básicas, pero no son suficientes para ahorrar para el futuro. Además, las personas vulnerables tienden a tener empleos de mala calidad. Empleos sin seguro de salud, sin una pensión digna y sin ningún tipo de protección ante los despidos.
Todo esto hace que las personas vulnerables no estén preparadas para afrontar riesgos ni emergencias. ¿Qué pasa cuando una persona enfrenta un choque? Y este puede ser un choque económico, como por ejemplo perder su trabajo, o un choque agregado, como enfrentar un desastre natural. Cuando esto sucede, las personas suelen recurrir a sus ahorros, por ejemplo a su CTS, o a vender sus activos, como por ejemplo vender su carro. Pero ¿qué pasa cuando las personas no tienen ni activos ni ahorros? Si regresamos a este ejemplo de la persona que perdió su empleo, este debe conformarse con un empleo de peor calidad. Y lo que termine sucediendo es que los menores en el hogar decidan dejar de estudiar para comenzar a trabajar. Pero esto a su vez afecta a sus salarios en el futuro y se genera muy rápidamente un círculo vicioso negativo para toda la familia. Recuperar un empleo de buena calidad o retomar los estudios es algo muy difícil de conseguir. Y a diferencia del crecimiento económico, que tiene la capacidad de repuntar de un año para el otro, indicadores como la pobreza y la calidad del empleo son muchísimo más difíciles de mover y se mueven muchísimo más lento en el tiempo. Bueno, ahora que ya hablamos un poco de vulnerabilidad, regresemos a lo que pasó en el Perú. En el Perú, en estas épocas de crecimiento económico, este crecimiento del que tan orgullosos estábamos, nos alcanzó para sacar a las personas de la pobreza, sí, pero no alcanzó para que se vuelvan clase media, sino que formaron parte de este grupo de los vulnerables. En un estudio del Banco Mundial que hice con mis coautores, Carlos Rodríguez Castelán y Julia Valdivia, encontramos que en el Perú 4 de cada 10 peruanos son vulnerables a caer en pobreza. Si a estos le sumamos los 3 de cada 10 peruanos que aún son pobres, llegamos a que 7 de cada 10 peruanos son o vulnerables o pobres. 7 de cada 10 peruanos. 7 de cada 10 peruanos son pobres o son vulnerables. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque definitivamente no podemos volver a hacer lo mismo, no podemos volver a crecer y a sacar a los peruanos de la pobreza para que venga otra emergencia y vuelva a deshacer todo el avance que hemos logrado. Especialmente porque sabemos que esa emergencia va a venir. Ya no estamos hablando de incertidumbre, hoy día hablamos de certezas. Hoy día tenemos la certeza de que en 10 años las temperaturas van a ser más altas. En 10 años van a haber más huaicos, más inundaciones, nos vamos a enfrentar a otro niño. Y quizás tengamos que enfrentarnos también a otra pandemia y tenemos que estar más preparados. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero es una receta que ustedes ya conocen. Necesitamos más crecimiento económico. Encontramos que el 85% de la reducción de pobreza de las últimas 2 décadas se explica por el crecimiento económico. Pero ojo, no basta con crecer. Este crecimiento tiene que ser más inclusivo de lo que venía siendo antes. Es decir, tiene que llegar a todas las personas que lo necesiten. ¿Y cómo se logra esto? Pues dando a las personas más pobres herramientas para escapar de la pobreza. Y no solo transferencias y programas sociales, que son muy necesarios, sí, son muy necesarios, pero que no ayudan a reducir su vulnerabilidad. Llamemos a estas herramientas activos productivos. ¿Qué son los activos productivos? Son, por ejemplo, las habilidades que adquieren los jóvenes para conseguir un mejor empleo, o los créditos a los que acceden los microempresarios para hacer crecer sus negocios, o los títulos de propiedad que adquieren las personas para poder alquilar sus casas y generar un ingreso adicional. Los activos productivos tienen la capacidad de sacar hoy en día a las personas de la pobreza, pero además estimulan el crecimiento y generan círculos virtuosos positivos de crecimiento para el futuro. Lo segundo que necesitamos es asegurarnos que los logros sociales que vamos consiguiendo en el tiempo estén protegidos para que no vuelva a venir una emergencia y los deshaga nuevamente. Para esto, necesitamos que todos los peruanos y peruanas cuenten con un chaleco financiero, un salvavidas, al que recurrir en los momentos que más lo necesitan. En economía, llamamos a esto un sistema de protección social, y este se debe adaptar a todas las necesidades de los diversos peruanos. Por ejemplo, para los peruanos más pobres, necesitamos que este sistema de protección social venga en la forma de programas sociales, para ayudarlos a cubrir sus necesidades del día a día, como de alimentación y de vivienda, o de educación y salud. Pero estos programas sociales tienen que estar adaptados a la realidad de la pobreza de hoy en día. El programa social más grande en el Perú, el programa Juntos, que es un programa que aún lo necesitamos muchísimo, es un programa que se creó para combatir la pobreza rural. Y hoy día hemos aprendido que la mayoría de los pobres viven en la ciudad,
Por lo tanto, necesitamos una nueva generación de programas sociales actualizados a la vida urbana. Además, necesitamos saber quiénes son estos nuevos pobres y dónde están viviendo, es decir, actualizar nuestros registros sociales. Necesitamos lo mismo para los más vulnerables, para saber quiénes son y dónde están y poder atenderlos. Además, para los vulnerables, este sistema de protección social tiene que protegerlos como trabajadores. No puede ser que solo el 20% de los peruanos, es decir, los peruanos que trabajan formalmente, tengan acceso a algún tipo de seguridad contra el desempleo. ¿Qué pasa con el otro 80% que también está expuesto a perder su trabajo? Todos merecemos este tipo de seguridad. Y en realidad va mucho más allá de solo la protección contra el despido. En el índice que utilizamos en el Banco Mundial sobre calidad de empleo, un índice que mide satisfacción laboral, estabilidad laboral, beneficios y la capacidad de cubrir una canasta básica con tu sueldo, encontramos que Perú tiene uno de los índices de calidad del empleo más bajos de toda la región. Y lo que es peor, este índice casi no se ha movido en los últimos años. Esto no puede seguir así. Y bueno, por último, para todos los peruanos, necesitamos una mejor gestión de riesgos de desastres. Nuestros gobiernos locales tienen que estar preparados para atender a las emergencias. Tienen que tener protocolos que gatillen respuestas para poder atender en casos de desastres naturales. Por ejemplo, programas sociales que se permitan expandir rápidamente, sin trabas burocráticas, cuando viene una emergencia, especialmente en las zonas donde sabemos que vienen estas emergencias, zonas expuestas a huaicos, a inundaciones o a fenómeno del Niño. Tenemos mucho que pedirles a nuestros gobernadores, pero en realidad tenemos nosotros también un rol que cumplir con ellos, como vigilantes. Así como durante la pandemia nos volvimos vigilantes de que todos estén respetando el distanciamiento social, usando la mascarilla, vacunándose, ahora tenemos que ser vigilantes de que nuestros gobiernos estén invirtiendo en activos productivos, actualizando y expandiendo nuestros sistemas de protección social y teniendo mejores planes de gestión contra riesgos y emergencias. Antes de terminar, quisiera volver a traer un número acá al escenario. 7 de cada 10 peruanos son pobres o vulnerables. Sé que es difícil escuchar que esta es nuestra realidad, pero es importante escucharla. Es importante saber cómo se ve hoy en día la pobreza y la vulnerabilidad en el Perú. Y es importante saber lo cerca que está de nosotros. Hoy quisiera pedirle a ustedes que se informen y reflexionen más sobre estos 7 de cada 10 y que los consideren a la hora de tomar sus decisiones del día a día, como líderes de opinión, como empresarios o como hacedores de política. Y sobre todo les pido que piensen en estos 7 de cada 10 peruanos a la hora de elegir a nuestros próximos gobernantes. Muchas gracias.